Artículo 147. Ley aplicable. Las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su Constitución. 1. Introducción. El Estado ha sido definido por algunos autores como la realidad social y política integrada por un conjunto de hombres, con asiento en un determinado ámbito territorial, potestad soberana en lo interior e independencia en sus relaciones internacionales. 2. Interpretación del artículo 147. 2.1. El Estado nacional, provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Conforme al sistema federal de la Organización Política de la República Argentina, que descentraliza el poder con base territorial, artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código Civil y Comercial reconocen personalidad jurídica al Estado Nacional, a los estados provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los estados municipales. La personería jurídica del Estado Nacional surge de los artículos 1, 9, 10, 14 a 18, 20, 21, 23, 31, 44, 87, 99, 108 y 128 de la Constitución Nacional, normativas que suponen su capacidad para las relaciones jurídicas, tanto en el derecho interno como en el internacional. La personalidad jurídica de las provincias se infiere del mismo ordenamiento, artículo 6, 31, 121 a 127 de la Constitución Nacional. Por su parte, el municipio es un organismo político de raíz constitucional cuya creación la Carta Magna impone a las provincias, artículo 5 de la Constitución Nacional. Lo propio ocurre con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 129 de la Constitución Nacional. En síntesis, el ordenamiento jurídico otorga al Estado una personalidad jurídica suficiente para obligarse y para adquirir derechos, tanto en sus relaciones con los individuos físicos como respecto de otras personas jurídicas. El reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado produce importantes consecuencias jurídicas, entre otras. A. Resuelve el problema de la continuidad jurídica del Estado, no obstante, los sucesivos cambios de formas de gobierno o regímenes políticos. B. Explica las relaciones patrimoniales entre la administración pública y los ciudadanos, por ejemplo, creación de tributos y potestades para su cobro compulsivo. C. Hace posible las distintas formas jurídicas del obrar administrativo, acto administrativo, decretos y contratos administrativos, entre otros. D. Legitima las acciones de responsabilidad contra el Estado, quien responde con sus propios bienes. E. Da lugar a las relaciones entre distintos estados entre sí, por ejemplo, relaciones entre municipios, provincias, nación u otras personas jurídicas públicas, y F. Posibilita que el Estado pueda estar en juicio, sea como actor o demandado. 2.2. Entidades autárquicas. Las entidades autárquicas son núcleos desprendidos de la organización administrativa del Estado a las que éste encomienda funciones públicas específicas para lo cual las dota de un patrimonio propio y de las atribuciones necesarias para su administración. Como toda persona jurídica, las entidades autárquicas tienen los atributos de la personalidad, es decir, nombre, domicilio, capacidad y patrimonio. Son ejemplos de entidades autárquicas el Banco Central de la República Argentina, que ejerce la superintendencia de las entidades financieras y fija las políticas monetarias, y las universidades nacionales, que prestan un servicio educativo consistente en la preparación de profesionales en las distintas áreas científicas, entre otras. 2.3. La Iglesia Católica. En opinión de algunos autores, la Iglesia Católica es un ente público no estatal de jerarquía constitucional. Esta doctrina tiene apoyo en el artículo 2 de la Constitución Nacional según el cual el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. La personalidad jurídica pública reconocida a la Iglesia Católica, cuya justificación se encuentra en razones históricas y con base en el derecho canónico, se extiende a cada una de sus extensiones territoriales, diócesis y parroquias. En cambio, las corporaciones religiosas tienen carácter privado, artículo 148 del Código Civil, pudiéndose organizar como personas jurídicas privadas, artículo 33, segunda parte, Código Civil, o artículo 168 del Código Civil, o como simples sujetos de derecho,
Artículo 46 o artículo 187 del Código Civil. Del mismo modo que el Estado, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia produce los siguientes efectos. A. Legitima las acciones de responsabilidad contra la Iglesia, quien responde con sus propios bienes, aunque su embargabilidad puede sufrir limitaciones. B. Goza de capacidad para contratar en el tráfico negocial. C. Posibilita que pueda estar en juicio, ya sea como actora o demandada. 2.4. Otras personas jurídicas públicas no estatales, artículo 146, inciso A, última parte, del Código Civil. La doctrina del derecho administrativo ha impuesto la noción de ente público no estatal para explicar la naturaleza de algunas personas que, aunque ejercen algún tipo de función pública, están integradas por particulares y, en su constitución, el Estado puede o no haber tenido injerencia decisiva. Estas personas desempeñan funciones que, directa o indirectamente, se vinculan con los fines del Estado, y este carácter público las distingue de las entidades que se rigen exclusivamente por el derecho privado. No están enumeradas en el Código Civil, pero su existencia está fuera de toda duda. En esta categoría se encuentran, entre otros, a. Los colegios profesionales, que tienen potestades de gobierno de las respectivas matrículas de los profesionales. B. Los sindicatos, que tienen facultades para establecer convenciones colectivas de trabajo y aportes obligatorios para los trabajadores afiliados, y C. Las obras sociales del Estado Nacional, empresas y sociedades del Estado, entre otras. 2.5. La personalidad jurídica de los entes extranjeros. La idea central que explica este reconocimiento de los estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconoce personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero, cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable, se basa en que son tales para el derecho argentino, por el solo hecho de existir en otro. En nuestro derecho, es principio consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional, reglamentado tanto en el Código Civil, artículos 7, 30 y 33, como en la Ley 19.550, artículo 118. En el Código Civil, la reglamentación del dispositivo constitucional precitado emana de la propia norma en comentario. Entre las personas jurídicas internacionales podemos mencionar la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO, entre muchas otras. 2.6. Ley aplicable. Según el artículo 147 del Código Civil, tratándose de personas jurídicas públicas, la regulación en sí es propia del derecho público nacional e internacional, según los casos. Gracias por ver el contenido. No olvides suscribirte para más leyes.